Voy a dejar voy a compartir ahí la ley que están viendo ustedes. Eh, pero todavía no la vamos a usar. Para algunas cosas la vamos a usar, pero... Bueno, hoy vamos a ver, no sé si todo el capítulo de funciones societarias, ¿sí? El resto, lo que quede, junto con la información societaria, lo va a ver mañana el profesor Pusini. Fíjense que en el libro del doctor Pulcar venía leyéndolo hace un rato. Hace muchísimo tiempo que no me tomaba un colectivo en la universidad, así que aproveché y me puse a leer un poco. Y fíjense que tienen un capítulo en el libro. Bueno, este libro es un libro viejo, pero no me importa. Ustedes tienen el otro libro, que es el libro Manual de Sociedades, ¿sí? O Manual de Sociedades Comerciales. Ustedes fíjense que tienen ahí en el libro, hay un capítulo que está destinado a lo que son funciones y órganos societarios, ¿sí? Que bueno, el número de este capítulo no coincide con el que tienen ustedes, porque es distinto libro, pero es un capítulo que habla sobre funciones societarias y órganos societarios. Sí, que eso es de lo que vamos a trabajar hoy. Que es, digamos, yo sé que ustedes después van a decir, bueno, pero cuando vemos cada sociedad, lo vamos a ver las funciones societarias y los órganos en cada sociedad. Pero es necesario dar esta parte general, ¿sí? Para que ustedes tengan una buena base para cuando vayan a estudiar cada sociedad, para cuando vayan a estudiar cada sociedad particular, ¿sí? Eh, entonces, cuando hablamos de las funciones, voy a tratar, intentar que sea ir en el mismo orden del libro, lo cual nunca lo cumplo, pero por lo menos voy a intentar, por lo menos lo tengo acá como para intentar seguir el mismo orden. Eh, Cuando hablamos de las funciones societarias, ¿sí? Básicamente las funciones societarias son cuatro. La función de gobierno, la función de administración, la función de representación y la función de fiscalización. Básicamente esas funciones son llevadas a cabo por órganos. Órganos que van a estar formados por personas humanas, una o más, dependiendo del órgano, ¿no? Eso ya lo vamos a ver. En realidad, la última función que mencioné, y ya con esto ya me estoy saliendo del orden del libro, la última función que mencioné, la de fiscalización, en realidad esa puede estar a cargo de un órgano o no. Eso ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver porque eso dependerá del tipo societario. A ver, concretamente, en en las sociedades personalistas, llámese sociedad colectiva, comandante simple, de capital o de capital e industria, esa función de fiscalización interna, ¿no? No me refiero a fiscalización externa, que eso ya después lo verán. Esa función de fiscalización está a cargo directamente de los socios y se aplica lo que es el artículo 55, primer párrafo, el contralor individual de los socios, donde los socios directa y personalmente pueden asistir a sede, revisar los libros, los papeles, pedir informes a los administradores, ¿sí? Pero ya cuando estamos hablando de una sociedad anónima, una SRL, ahí ya identificamos más a la función de fiscalización a través de un órgano, pero aún así, en algunos casos, podría no haber un órgano y aplicarse el 55 primer párrafo. Eso es lo último que vamos a ver, pero quería aclararles esto, porque digo, sí, las funciones están a cargo de órganos, pero bueno, con respecto a la función de fiscalización, podría haber ahí algunas situaciones en las cuales no esté a cargo de un órgano. Eso se ve en la última parte en la última parte de este capítulo, que no sé si voy a llegar a dárselos yo o se los va a dar el profe Fujimi mañana, ¿sí? Bueno, a ver, en el caso de las sociedades personalistas, estas funciones societarias, ¿sí? Estarían a cargo de los socios
salvo lo que sería administración y representación, o sea, digamos, que los socios llevarían a cabo estas funciones, salvo en el caso de la administración y representación, que podría asignarse a tercero. Ahí hay alguna aclaración que hacer, porque en el caso de las sociedades, en el caso de las sociedades de capital e industria, conforme el articulado que habla sobre sociedad de capital e industria, los terceros no podrían ocupar cargos, no sé, no podrían ser administradores ni representantes. Solamente estaría reservadas esas funciones a los socios. Aunque el mismo articulado hace una remisión al texto de la sociedad colectiva. Y cuando hablamos de sociedad colectiva, en la sociedad colectiva, los terceros sí pueden ser administradores y representar a la sociedad. Por lo tanto, decimos en la sociedad de capital e industria, así lo vamos a estudiar nosotros, administrador y representante solamente pueden ser los socios, o sea, no se admiten los terceros, pero la verdad es que esa remisión que hace la ley genera alguna duda, ¿sí? Genera alguna duda, pero nosotros vamos a tomar así, que en el caso de las sociedades de capital e industria, ¿sí? Los, digamos, la función de administración y de representación recae solamente sobre los socios. En el resto de los casos puede recaer en socios o terceros. ¿Mm? Bueno, en el caso de las sociedades por cuotas pasa algo parecido, ¿sí? Pero allí nos encontramos con que, además de la función de administración y de representación, que puede recaer no solamente en socios, sino también en terceros, en el caso de que tuviesen un órgano de fiscalización, también puede recaer en terceros, según el órgano. Si fuese un consejo de vigilancia, también son socios. Pero si es una sindicatura, no. Podrían ser terceros. En el caso de las sociedades ya por acciones, ahí tenemos una nítida división orgánica. ¿Sí? Porque en la sociedad anónima ustedes se van a encontrar con que el órgano de gobierno, que siempre está a cargo de los socios, ¿sí? Se llama asamblea. El órgano de administración es el directorio, que pueden ser socios o terceros, ¿sí? El presidente del directorio es quien ejerce la representación, o también pueden ser otros directores expresamente autorizados en el contrato, ¿sí? Y ya la función de fiscalización podría ser orgánica, que estaría a cargo de una sindicatura o de un consejo de vigilancia, pero también existe la posibilidad de que, si no es una sociedad de las comprendidas en el artículo 299, pueda prescindir del órgano siempre y cuando esa prescindencia esté estipulada en el contrato, en cuyo caso, si pudiera prescindir del órgano, la función de fiscalización recaería en los socios. Digamos, se aplicaría el 55 primer párrafo. Bueno, vamos a tratar de retomar con el orden que está en el libro. Vamos con la función de gobierno. ¿Sí? La función de gobierno claramente está a cargo de un órgano. Está a cargo del órgano de gobierno. Llámese reunión de socios, asamblea de socios, asamblea de accionistas en la sociedad anónima. Pero siempre recaen los socios. Y acá una aclaración que en realidad se hace en el capítulo 6, creo que se los tengo que dar yo también. Cuando ustedes vean sociedad en comandita simple, y van a ver que tienen dos clases de socios, comanditados y comanditarios, se van a encontrar con que la función de administración y representación solamente puede recaer en los socios comanditados. O sea, los comanditarios tienen prohibida la participación en la administración.
Y ahí es donde muchas veces cometen el siguiente error. Trasladan eso a la función de gobierno. Y no tiene nada que ver. La función de gobierno está a cargo de la reunión de socios. Cuando digo socios, todos. Todos. No importa si son comandados, comandatarios, capitalistas, industriales, según el tipo societario. Todos los socios forman el órgano de gobierno. Es un error que a veces se suele ver en los exámenes, es que, digamos, eso que estudiaron para la administración lo transfieren al órgano de gobierno y está muy mal. ¿Sí? Entonces, el órgano de gobierno en toda sociedad está formado por los socios. Llámese reunión de socios, asamblea de socios, asamblea de accionistas. ¿Estamos? Todos. Y en principio, todos los socios tienen derecho a voz y a voto en ese órgano de gobierno. Digo en principio porque, a ver, por ejemplo, ustedes pueden tener a ver, derecho a voz siempre tienen. Siempre. Derecho a voz siempre tienen. Derecho a ser escuchados, a hablar y ser escuchados tienen. ¿Sí? Y en general decimos que tienen también derecho a voto. Pero bueno, hay algunas situaciones en las cuales no. Por ejemplo, si yo soy socio, si yo soy accionista de una sociedad anónima y solamente tengo acciones preferidas sin derecho a voto, salvo 4 situaciones muy particulares, en el resto no voy a tener voto, no voy a tener derecho a voto. Sí, formo el órgano de gobierno como todo socio, sí, me van a tener que escuchar, voy a poder pedir la palabra, voy a poder hablar, ¿está? Pero si solamente tengo acciones preferidas sin derecho a voto, pues bien, salvo 4 situaciones que ya la van a estudiar, salvo 4 situaciones puntuales, en el resto de las situaciones, en el resto de los asuntos, no van a tener derecho a voto. ¿Sí? Porque en general tienen acciones sin derecho a voto, no van a tener derecho a voto. Pero no obstante, hay 4 casos, que ya lo van a ver, falta bastante, en los cuales por más que tengan acciones sin derecho a voto, para esos 4 temas van a votar lo mismo. ¿Sí? Uno de ellos, por ejemplo, es la designación y la remoción de síndicos. Siempre van a tener derecho a voto. Pero para el resto de los casos no. ¿Mm? Bueno, eh, algo especial pasa hoy, hay algo, algún paro, movilización, llega alguna autoridad, no sé, porque la verdad que pase ya 2 veces el helicóptero es medio raro. Bueno, en fin. Bueno, tampoco sé qué helicóptero es, si es policial, si es de, no tengo idea, pero ya es la segunda vez que pasa, me parece raro. Bueno, bueno, esto está. Bueno, ¿qué le compete qué le compete al órgano, al órgano de gobierno? Digamos, o qué comprendería la función de gobierno. ¿Mm? Perdón, esto que está acá está mal, ¿no? Esto que está acá en pantalla nada que ver con el tema. Esto lo vieron ustedes en el capítulo anterior. Lo que sí tiene que ver con el tema es el 55, pero lo toqué así muy por arriba, todavía eso no lo vamos a ver. Y sí vamos a ver esto. Eso. Bueno, entonces, ¿qué le compete a la función de gobierno? A ver, o sea, ¿qué atribuciones, qué facultades tiene este órgano de gobierno? Y fija las estrategias, las políticas de la sociedad, designar, remover a los miembros de los otros órganos, órganos de administración, de fiscalización, tratar sobre la responsabilidad de los mismos, el control de mérito de la gestión, por ejemplo, de la administración, la fijación de la retribución de los otros órganos, es decir, del órgano de administración, del de fiscalización, siempre y cuando no corresponda que esté fijado por estatuto. Este, ¿Qué otras cuestiones le competen a este órgano? Todo lo que sean decisiones sobre actos
de administración, pero extraordinarios. ¿Sí? Todo lo que es ordinario, habitual, le compete obviamente el órgano de administración. ¿Sí? Pero eso ya lo vamos a ver. Pero ahora, lo que son actos de disposición. ¿Sí? Lo que son actos de disposición y actos extraordinarios de administración o decisiones extraordinarias le competen al órgano de gobierno. ¿Sí? De cualquier manera, si el órgano de administración, realizara actos de disposición o actos extraordinarios de administración, ¿sí? Sin estar autorizado por el estatuto o autorizado por el órgano de gobierno, siempre y cuando no sean notoriamente extraños al objeto social, obligan a la sociedad frente a terceros, sin perjuicio de la responsabilidad que después le va a caber a esos administradores que realizaron esos actos sin estar autorizados por el estatuto, sin estar autorizados por el órgano de gobierno o ratificados por el órgano de gobierno, van a ser responsables de los efectos de esos actos ejecutados. Entonces, volviendo al órgano de gobierno, seguimos con lo que le compete al órgano de gobierno, lo que son los actos extraordinarios de administración, los actos de disposición, ¿sí? La consideración de los estados contables, o sea, la consideración de los informes de los otros órganos. ¿Cuáles serían los informes de los otros órganos? Los estados contables y la memoria por parte del órgano de administración, ¿sí? ¿Quién elabora los estados contables? ¿Quién es responsable de los estados contables? ¿El contador? El contador. El contador es el responsable de llevar las registraciones de una sociedad y de elaborar los estados contables. ¿El contador? ¿Quién? ¿Eh? Ese es otro tema. Pero ¿quién tiene la responsabilidad de la confección de esos estados contables, de llevar las registraciones? Administración, profe, los que administran. El órgano de administración de la sociedad. El órgano de administración de la sociedad es el responsable de las registraciones y de la confección de los estados contables. Después, el tema de la auditoría y el dictamen sobre el estado contable, bueno, ahí quien pone el gancho, quien pone la firma, obviamente es responsable de lo que está auditando. Esa es otra historia, ¿sí? Pero los estados contables son informes que debe presentar el órgano de administración al órgano de gobierno para su consideración. Al igual que la memoria. Al igual que la memoria. Eso ya lo van a ver después con el profe Fujim, el tema de la información societaria. ¿Sí? Bueno, ¿qué otras cosas más? A ver. Y también lo que es la consideración de los informes que presentan los otros órganos. La sindicatura y el Consejo de Vigilancia. ¿Sí? Hay, digamos, hay una clara diferencia entre el síndico y el Consejo de Vigilancia. Los dos son órganos de fiscalización interna, pero puntualmente hablando de las sociedades reguladas en la Ley General de Sociedades, es clara la diferencia entre esos dos órganos. La sindicatura tiene que estar a cargo siempre de contadores o abogados, o una mezcla de ambos. ¿Sí? Mientras que el Consejo de Vigilancia solamente está formado por accionistas, por socios. ¿Estamos? Entonces, le podemos pedir un dictamen con lo que significa la palabra dictamen, un informe técnico emitido por un técnico en ese tema,
Le podemos pedir un dictamen a la comisión, al Consejo de Vigilancia, cuando los miembros de ese Consejo de Vigilancia no son profesionales, son socios. Y aún cuando hubieran profesionales, la ley dice socios. No se les puede pedir un dictamen. El dictamen se lo pueden pedir al síndico. Y ahí ya les estoy marcando una diferencia grande entre lo que es un informe del síndico y un informe del Consejo de Vigilancia. El informe del síndico incluye un dictamen sobre los estados contables y la memoria. En cambio, en el Consejo de Vigilancia nunca pueden hablar de dictamen. Sí presenta un informe, pero que solamente se trata sobre las observaciones que puede hacer sobre la memoria y los estados contables. Bueno, la consideración, el tratamiento de consideración de esos informes de la sindicatura y del Consejo de Vigilancia, al igual que de los informes del órgano de administración, que son los estados contables y la memoria, ¿sí?, le competen al órgano de gobierno. Todo lo que sea modificación del contrato y todo lo que sea modificación de la estructura societaria, por ejemplo, fusión, escisión, transformación, reconducción, prórroga, ¿sí?, le compete a la función de gobierno, al órgano de gobierno, es decir, forma parte de la función de gobierno. Lo que es distribución de dividendos, ¿sí?, la aprobación de esa distribución de dividendos, la aprobación de esa distribución de dividendos le corresponde también al órgano de gobierno. Que recuerden, el órgano de gobierno está formado por todos los socios, ¿tá? Aun cuando no tuvieran derecho a voto, como en el caso de un accionista que solamente tiene acciones preferidas. Y aún así es una verdad a medias porque hay 4 casos en los cuales van a votar los dos. Bueno, así a grandes rasgos estarían los temas, digamos, que comprende la función de gobierno. Tuvimos por ahí decir, bueno, también me faltó el tema de resolución parcial, disolución, liquidación también forma parte de lo que es modificación de la estructura societaria. Bueno, el órgano de gobierno, digamos, no es permanente, por lo menos se reúne una vez al año, que es para lo que es, digamos, para considerar la gestión de los administradores y, obviamente, los estados contables y la memoria. Podría ser que también haya que designar algún miembro, digamos, del órgano de administración, pero se puede reunir en cualquier otra época del año para tratar temas puntuales como remoción de un administrador, como responsabilidad de un administrador, como una modificación contractual que haya que hacer en ese momento, aumento de capital. Bueno, como les había dicho, recién, los actos permitidos, no solo para, digamos, el órgano de administración y de representación, sino también, digamos, para el de gobierno, son todos aquellos que están vinculados al objeto social, es decir, que no son notoriamente extraños al objeto social. Vamos a ver ahora la función de administración. Es un gran problema el tema de los anteojos. Yo tengo anteojos hace ya unos cuantos años, que no es la misma cantidad de años que los usé. O sea, los uso cuando tengo ganas, digamos, pero en los últimos años no es que tenga ganas, lo necesito usar porque no leo nada. De verdad, esta letra es chiquita. Pero tiene un problema, y es que de lejos no veo más. Entonces, cuando uso el anteojo de lejos, lo veo todo distorsionado. Entonces, tengo que estar permanentemente sacándome, poniendo, sacando. Y eso que están divididos en dos, porque tiene una parte para media distancia y otra parte para corta distancia. Bueno, se un lío bárbaro. Con respecto a la función de administración, ¿sí?, está a cargo de un órgano que está formado por personas humanas. Pero ese órgano puede estar formado por una sola persona. Es un órgano, ¿sí?, que puede ser socios o terceros.
salvo en el caso de la sociedad de capital e industria, que remito a la explicación que hice hace un rato, donde ahí solamente pueden ser socios. Bueno, la administración involucra todos aquellos actos de gestión de los negocios sociales que se manifiestan a través de actos o actividades de decisión y de ejecución, algunas internas y otras externas, que son la, digamos, expresión de la voluntad del ente. Cuando hablamos de esas actividades internas o la faz interna de la administración, nos estamos refiriendo propiamente dicho a la administración, ¿sí? A la función de administración. Ahora, cuando hablamos de esas actividades de decisión, de decisión y ejecución externas que terminan vinculando a la persona jurídica sociedad con un tercero, ya no hablamos de administración, sino que hablamos de la fase externa de la administración, que es la que denominamos función de representación. ¿Sí? Entonces, la fase interna de la administración es lo que llamamos propiamente dicho función de administración. Y la fase externa, estas actividades, digamos, de decisión, de ejecución, externas que vinculan a la persona jurídica con un tercero, generándose derechos y obligaciones para la sociedad y para el tercero, obviamente, es lo que llamamos, esa fase externa de la administración es lo que llamamos la función de representación. ¿Sí? La función de representación. Eh, tomen este caso, tomen el caso de una sociedad anónima, que es donde hay una clara división orgánica. Supongamos que el directorio esté formado por 4 integrantes. Bien, se reúne el directorio, se reúnen los 4 miembros para resolver, supongamos, si, tomemos un ejemplo, para resolver si la sociedad va a celebrar determinado contrato, un contrato importante, ¿sí? Con determinado tercero. Esa es una decisión interna, ¿sí? Eso es una actividad de decisión y ejecución interna. Eso es administración. Bien, ya resolvimos que vamos a celebrar determinado contrato o realizar determinada operación con un tercero. ¿Y quién la va a llevar a cabo? Si la persona jurídica es un ente, ¿sí? ¿Quién la va a llevar a cabo? ¿Quién va a celebrar ese contrato con ese tercero? Contrato que fue decidido celebrar por el directorio, por el órgano de administración. ¿Quién lo va a celebrar a ese contrato con el tercero? ¿Quién ejerce la función de representación? Que siendo una sociedad anónima es el presidente del directorio, que es un director, pero es el presidente del directorio. Puede ser que el contrato social también autorice a otros directores para que actúen en la función de representación y podrán actuar en tal consecuencia. Bueno, salvo esto que les acabo de decir, salvo el caso de las sociedades anónimas que les acabo de explicar, en el resto de las sociedades, ¿sí? Las funciones de administración y de representación recaen en el órgano de administración. Bueno, estoy viendo si no me falta algo para darles. Aparentemente no. Ah, sí, este trámite. Estas funciones, las funciones de administración, van a ver ahí en el libro que dice que abarcan 3 aspectos. Dice un aspecto que es lo que llamamos la gestión operativa. La gestión operativa se refiere a aquellos actos relativos al cumplimiento del objeto social. Pero también la administración comprende, digamos, lo que sería la gestión empresaria.
que ahí se refiere a todos aquellos actos vinculados con la organización, conservación y desarrollo de la empresa, de la cual es titular ¿quién? ¿Quién? ¿La? ¿La qué? ¿Quién es el titular de la empresa? Artículo 1 de la Ley General de Sociedades. La sociedad. La sociedad. La sociedad. ¿Sí? Bueno, y después tenemos el otro aspecto que abarca la función de administración, que sería lo que llamamos la cogestión societaria. Esto comprende eh, todos aquellos actos vinculados con la organización societaria, la relación con los otros órganos, ¿sí? Y digamos el cumplimiento de la obligación del órgano de administración de información hacia los terceros y hacia los socios, que se materializa en lo que es la presentación de los estados contables y de la memoria. Obviamente también hay otros informes que vamos a mencionar esos. Bueno, estos tres aspectos de la función de administración, o estas tres funciones que comprenden la administración, vamos a decir que comprenden o abarcan situaciones que podemos decir, eso se lo dije al principio, ordinarias, habituales, relacionadas, vinculadas con el objeto social y orientadas obviamente a la consecución y el logro de un beneficio. Artículo 1 de la Ley General de Sociedades. ¿Y cuál es la causa de un contrato de sociedad? Nos gusta simplemente hacer eso. La causa es la obtención de un resultado, de un beneficio, ¿sí? Elemento general del contrato de sociedad. Uno de ellos es la causa. Bueno, obviamente, en toda esta historia, los administradores tienen que actuar con, y así dice el artículo, ¿cuál era? 50. ¿A dónde está? 59. Los administradores tienen que actuar con lealtad hacia la sociedad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Cuando hablamos de la diligencia de un buen hombre de negocios, decimos, bueno, ¿y esto qué abarca? Bueno, no se olviden que esa persona está administrando bienes que no son suyos, ¿sí? Bienes de la sociedad, que en principio nosotros decimos es idónea, que está capacitada para eso. ¿Estamos? Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y a dónde aparece la responsabilidad? O sea, porque le fue mal, aparece la responsabilidad. A ver, tenía una meta, uno, sé que los administradores hacen diferencia entre objetivos y metas. Creo que las metas son cuantificables, los objetivos son, no son cuantificados. Pero supongamos que el objetivo sea que se lograr una utilidad, no sé, 20 millones al año, y no se logró esa utilidad, se logró 1 millón al año. Bueno, tampoco podemos imputar la responsabilidad al administrador por eso, porque no tiene este, eh, no tiene una obligación de resultado, sino una obligación de medio. Es decir, hay que analizar si hizo todo lo que estaba a su alcance dentro del marco legal y contractual para lograr ese objetivo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de lealtad hacia la sociedad, ¿no es cierto? Y actuar con la diligencia de un buen hombre de negocio, es decir, lo que se espera de esa persona que está capacitada para eh, para ese cargo. Entonces, como decimos que la administración abarcaría, digamos, estas tres funciones, estos tres aspectos de la administración, abarcaría o comprende todos estos actos que podemos denominar ordinarios, habituales, vinculados con el objeto social. Todas aquellas decisiones extraordinarias que comprometan seriamente el patrimonio no son competencia de la función de administración. Eso no quiere decir que no lo pueda hacer, como poder hacerlo puede hacer.
Y si el acto que realizó no es notoriamente extraño al objeto social, obliga a la sociedad. Ahora, después hay que ver si se le va a imputar responsabilidad o no. ¿Sí? Cuando hablamos de responsabilidad, hablamos de una responsabilidad de tipo civil, o sea, reparar un daño causado. No estamos hablando de una responsabilidad penal ni profesional, que puede haber, pero no es lo que no lo vamos a estudiar aquí. Entonces, en principio, digamos, estas decisiones extraordinarias que comprometen seriamente el patrimonio no están no está dentro de lo que son los actos de administración permitidos, digamos. Entonces, el órgano de administración, como poder, los puede hacer, no los debería hacer. ¿Cómo podría hacerlos? Y si se lo autoriza el órgano de gobierno. O bien, si ya lo hizo y se lo ratifica el órgano de gobierno, ahí queda, obviamente, cubierto con el tema de la responsabilidad. Le dije, poder hacerlo puede hacer. Y si no es notoriamente extraño al objeto social, la sociedad queda obligada. Pero después hay que ver si eso no es motivo para imputarle responsabilidad por los efectos de ese acto que realizó. Ahora, podría realizarlo con autorización expresa de el órgano de gobierno. O en su defecto, si ya lo hizo, podría haber una ratificación del órgano de gobierno. Con respecto a los actos de disposición, que digamos son aquellos que alteran sustancialmente la naturaleza o el destino del patrimonio, o digamos lo ponen en peligro, tampoco forman parte de los actos permitidos dentro de lo que es la función de administración. Y para poder realizarlos y obviamente no cargar con responsabilidad, eh, los administradores deberían contar con autorización expresa para realizar esos actos, que podría estar en el contrato en algunos casos, y en otros casos esa autorización podría provenir del órgano de gobierno. Anterior o posterior. Posterior sería una ratificación en realidad de lo que ya realizó. Entonces, en principio, el órgano de administración puede realizar actos de disposición. A ver, hoy puede. Mientras no sea notoriamente extraño, mientras no sea notoriamente extraño el objeto social, ¿sí? Obliga a la sociedad. Ahora, si es notoriamente extraño el objeto social, obviamente que ahí la sociedad no queda obligada. Pero si lo hace sin estar autorizado por el estatuto a realizar ese acto de disposición, o sin estar autorizado por el órgano de gobierno con anterioridad o con posterioridad que se viene una rectificación, entonces ahí sí obviamente se le va a imputar responsabilidad por los efectos de dichos actos. O sea, en principio, esos actos de disposición no forman parte de los actos de administración permitidos, ¿sí? Entonces, para poder realizarlo y, digamos, que no se le impute responsabilidad, que necesitaría estar autorizado expresamente para realizar esos actos en el estatuto en algunos casos y en otros casos puede ser autorizado por la Asamblea, con anterioridad o con posterioridad. Fíjense que cuando hablan de actos de disposición, hay que ver bien, digamos, porque no es una clasificación medio flexible, porque fíjense que en el mismo libro le da ahí un ejemplo que está muy bueno el ejemplo, es decir, a ver, la venta circunstancial de un inmueble de una sociedad que se dedica a una actividad industrial. ¿Es un acto ordinario, habitual, relativo al objeto? ¿Podría tener alguna relación, digamos, indirecta en el sentido de que vende ese inmueble para poder con la venta de ese inmueble llevar a cabo una nueva línea de producción que entraría dentro de su objeto? Bueno, podría tener una relación aunque sea indirecta y no ser notoriamente extraño al objeto social. Pero, digamos, no es un acto ordinario, ¿sí? Sería claramente un acto de disposición. Y para realizarlo y no tener problemas, digamos, que no se le impute responsabilidad por ello, necesitaría estar autorizado para realizar ese acto, ya sea por el mismo contrato social o bien por el órgano de gobierno.
Pero fíjense, ese mismo acto, realizado por una inmobiliaria, dejaría de ser un acto de disposición y pasaría a ser un acto de administración ordinaria para el inmobiliario. ¿Está? Entonces ven cómo cambia según, digamos, los sujetos y según la actividad. Bueno, y aquí hay una parte del libro donde dice, sí, bueno, digamos, si, se lo digo con mis palabras, si el administrador tuviera una duda razonable con respecto a un acto de si es de disposición o no, si es de administración extraordinaria o no, para no tener después problemas que se le impute responsabilidad, ¿qué debería hacer? Ponerlo a consideración del órgano de gobierno y que el órgano de gobierno se despida y tome la decisión. Claro está, el órgano, salvo aquellos actos que se consideran de carácter urgente, ¿no? Y que después va a tener que fundamentarlos. Pero obvio que esto no significa que a cada rato el administrador va a estar consultándole o poniendo o convocando a una asamblea para revisar cosas que debería realizar por sí solo. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, estamos hablando de una situación donde hay una duda razonable si esto es un acto que puedo hacer o no puedo hacer. O sea, digamos, un acto de disposición que no podría hacerlo. Bueno, entonces ahí sí se podría convocar a la asamblea o la reunión de socios para que lo resuelva. Y de esa manera evitar la imputación de responsabilidad. El órgano de administración, como le dije, estaría formado por personas humanas, pero puede ser unipersonal o puede ser plural. En el caso de ser plural, ¿sí? Podría actuar en forma colegiada, donde aquí las decisiones se tomarían en función a un régimen de deliberación, podría establecerse inclusive quórum, y digamos, un régimen de liberación, quórum, por ejemplo, votación, y conforme a las mayorías establecidas por la ley, o también puede ser en el contrato cuando la ley permite que el contrato las modifique a esas mayorías. También podrías haber asignación de funciones, y ojo, porque en ese caso cuando actúa como un órgano colegiado, ¿sí? Esa decisión que tome el órgano de administración actuando como un órgano colegiado obliga a todos los miembros, ¿sí? Obliga a todos los miembros de ese órgano. Hayan estado ausentes, hayan estado presentes, hayan votado a favor o en contra. Bueno, siempre y cuando la decisión haya sido conforme a la ley y el contrato. Siempre y cuando la decisión haya sido conforme a la ley y al contrato. También podría haber una administración con asignación, cuando es plural, con asignación de funciones, donde se asigna funciones a cada uno y la correspondiente responsabilidad. En el otro caso, cuando es colegiada, todos responden. ¿Sí? Hay una responsabilidad solidaria. Repito, tanto presente, que nos a favor, contra, como ausente. Después, bueno, hay formas de que se exime la responsabilidad, bueno, eso ya lo vamos a ver. Eso ya lo vamos a ver. Entonces, podría ser con asignación de funciones, en donde a cada administrador se le asignan funciones con la correspondiente responsabilidad por esa función, o también podría ser, aquí dice, implementando un sistema mixto, dice, donde algunas decisiones deban tomarse actuando como colegio y otras en forma individual. Yo también agregaría otra, y en el sentido de que, por ejemplo, en la sociedad colectiva, pasa que esto, digamos, obviamente es una explicación general, pero por ejemplo, en la sociedad colectiva, eh, podría designarse un órgano, decir, bueno, el órgano que no tiene un nombre en particular, va a estar formado, supongamos, por 3 personas. Es mucho, con eso llego colectiva, 3 personas es mucho, pero me sirve para darles el ejemplo. Puede estar formado por 3 personas y el contrato no dice más nada. No dice si van a actuar como un órgano colegiado, en forma conjunta, no asigna funciones, no dice nada. Entonces, en ese caso, ¿qué se entiende? Que cualquiera de los miembros del órgano de administración pueden realizar cualquier acto de administración en forma indistinta. ¿Va?
Bueno, vamos ahora a la función de representación. Que habíamos dicho es la faz externa de la administración. Es decir, los actos de representación son aquellos que vinculan a la sociedad con los terceros. Normalmente, generalmente, en cumplimiento de decisiones internas de la administración y que generan derechos y obligaciones de la sociedad para con los terceros. Los derechos de la sociedad son obligaciones para los terceros, las obligaciones de la sociedad son derechos para los terceros. Bueno, y acá sí vamos a comenzar a ver la ley, algunas cosas en la ley, y vamos a ver el régimen de representación, que plantea este artículo 58. ¿Se ve bien si lo pinto? Sí, ¿no? Vamos a ver, vamos grabando un poquito. Bueno, fíjense que dice, el administrador o el representante que de acuerdo con el contrato o por disposición de la ley tenga la representación de la sociedad, obliga a esta, que es lo que yo les vengo diciendo hace rato, por todos aquellos actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Entonces queda algo claro. Si el acto es notoriamente extraño al objeto social, esa persona que ejerce la representación no obliga a la sociedad. Quedará obligado él, pero no la sociedad. ¿Sí? Ahora, si el acto no es notoriamente extraño al objeto social, la sociedad queda obligada. Y fíjense, ¿qué dice? Este régimen se aplica aún en infracción de la organización plural. Es decir, cuando tenemos una organización plural de la representación. Por ejemplo, tenemos que en el contrato, en nuestro contrato se ha regulado de que, supongamos, para todos los actos de representación, es necesario el uso conjunto de la firma social por parte de, pongámosle todos los administradores, vamos a hacerlo bien, todos los administradores. Si algún administrador realizó un acto en representación de la sociedad con un tercero, violando esa representación plural porque firmó él solo, en principio diríamos que la sociedad no quedaría obligada, en principio, salvo las excepciones que plantea este artículo, donde nos dice, ojo, que este régimen, o sea, de que si es un acto que no es notoriamente extraño al objeto social, la sociedad queda obligada, este régimen se aplica aún en infracción de esa organización plural si se tratara de obligaciones contraídas mediante títulos valores por contratos entre ausentes de adhesión o concluidos mediante formularios. O sea, principio que diríamos, bueno, a ver, si se infringe la organización plural, en principio la sociedad no quedaría obligada, pero la ley dice, no, ojo, el régimen que plantea la ley de que si el acto no es notoriamente extraño al objeto social, la sociedad queda obligada, también se aplica aún cuando se infringe la representación plural, siempre y cuando se trate de obligaciones que se contraen mediante títulos valores por contrato entre ausentes de adhesión o mediante formulario. Y después dice, ojo, salvo que el tercero tuviera conocimiento de que se estaba violando esa representación plural. Dice ahí, salvo cuando el tercero tuviera conocimiento efectivo, lo cual hay que probarlo, ¿sí? Tuviera conocimiento efectivo de que el acto se celebra en infracción de la representación plural. Ahora, estas facultades legales de los administradores o representantes respecto al tercero no afectan la validez interna de las restricciones contractuales y la responsabilidad por su infracción. A ver, infringió la representación plural. Ese administrador hacía falta la firma de por lo menos de dos y firmó uno solo. Pero bueno, como la ley dice, el régimen se aplica lo mismo si es una obligación que se contrajo mediante
títulos, valores, perfecto. La sociedad queda obligada. Pero eso no lo exime a ese administrador de la responsabilidad que le cabe por haber realizado ese acto en infracción de la representación plural. ¿Sí? Por eso dice ahí, esa facultad legal de los administradores frente a terceros no afecta a la validez interna de las restricciones y la responsabilidad por su infracción. Si había una cláusula contractual que decía que se aplique, que el uso de la firma social se debía ejercer en forma conjunta por dos o más administradores y el administrador viola eso, está violando una disposición del contrato y tiene que hacerse responsable por eso. Independientemente de que si el acto no fue notoriamente extraño al objeto social y se trate de obligaciones contraídas por título de valores, contrato de adhesión, etcétera, la sociedad quede obligada. O sea, una cosa no impide la otra. Bueno, bien, con respecto a esto, ahí van a ver en el libro, hay una cita que hace a un autor de la doctrina, ahí lo cita, ahí se conforme Verón, donde no, dice más o menos, lo digo con mis palabras, que el contrato debe reglamentar la representación de manera, digamos, que permita proteger el patrimonio, pero también permita una relación ágil con los terceros, ¿sí? Entonces, por eso es muy, ojo, no lo estoy diciendo textual, por lo tanto no estoy citando al autor, porque para eso hay que decirlo textual, yo lo estoy diciendo, estoy explicando con mis palabras. Entonces, por eso es muy importante analizar con cuidado en el contrato si el uso de la firma social como manifestación de la facultad de representación, ¿sí? Se debe ejercer en forma, este, se debe ejercer en forma individual o conjunta, ¿sí? Y habrá que ver, ¿sí?, cómo está redactado el contrato, ¿sí? Porque puede ser que esta última situación, que el uso de la firma social se ejerce en forma conjunta por varios administradores, por dos o tres o por todos los administradores, hay que ver qué es lo que dice el contrato, hay que ver si esa modalidad es con respecto a todos los actos o con respecto a algunos actos. Es decir, porque puede ser que haga falta que el uso de la firma social se ejerza en forma conjunta por dos o más administradores para todos los actos, o bien para determinados actos, y para el resto de los actos se puede hacer uso de la firma social en forma individual. ¿Mm? Por eso hay que analizar con cuidado, digamos, justamente si el uso de la firma social como manifestación de la facultad de representar se ejerce en forma individual o en forma conjunta. Y si en forma conjunta, sí será en forma conjunta para todos los actos o para algunos actos. ¿Mm? Con respecto a esto que estamos viendo acá de la representación plural, de la organización plural de la representación. Bueno, ¿qué nos quedaría? Naturaleza jurídica de la administración y representación. Teorías, decía aquí. Más que bastante por ahí. Bueno, con respecto a la naturaleza de la administración y representación, ustedes van a ver que hay diversas teorías que han tratado de explicar la naturaleza jurídica. Algunas de ellas están mencionadas ahí en el libro, como por ejemplo la teoría del mandato, en función de la cual los administradores serían mandatarios no solamente de la sociedad, sino de los socios. La teoría de la representación, que sostiene que, digamos, los administradores son representantes sociales necesarios instituidos por la ley, en donde se reconocen dos sujetos, el representante y la sociedad. Después tiene la teoría de la fiducia, donde se entiende que que el administrador es un fiduciario en quien los socios vuelcan su confianza. ¿Mm? También está la teoría del contrato de trabajo, en función de la cual
el administrador, o sea, habría una relación de dependencia del administrador con la sociedad y por lo tanto surgirían derechos y obligaciones laborales y sociales. Bueno, esto en realidad se ha, digamos, descartado. eh, esta teoría se ha descartado, digamos. ¿Por qué? Porque por un lado se plantea, digamos, el tema de que eh, el tema de la retribución, ¿sí? Por un lado está el tema de los aportes jubilatorios del administrador, póngale un director en una sociedad anónima. La verdad es que eso no es fundamento para sostener de que hay una relación de dependencia, que hay un trabajo en relación de dependencia. La retribución que cobra un director de una sociedad anónima o un administrador tampoco tiene carácter de salario, tampoco tiene carácter de salario. Por lo tanto, no hay una relación de dependencia, es decir, lo que cobra un director es un honorario. ¿Tá? Entonces, esta teoría, si bien tiene alguna, digamos, fue aplicada en algún caso de jurisprudencia, pero ha sido descartada, porque en definitiva los administradores cumplen más bien el rol patronal y no de empleo. Y llegamos a la teoría organicista o la teoría del órgano, que es la receptada por nuestra ley actualmente, Ley General de Sociedades, anteriormente, hasta el 2015, medio de 2015, era Ley de Sociedad Comercial, ahora es Ley General de Sociedades. Según esta teoría, la sociedad como persona jurídica se compone de una serie de una serie de órganos interrelacionados entre sí, formados esos órganos por personas humanas y que, en definitiva, esos órganos ejercen funciones asignadas por la ley o el contrato, o mejor dicho, sería yo y el contrato, y que en definitiva esos órganos conforman la expresión de la voluntad del ente, de la voluntad social. Y esta es la teoría, ¿no es cierto?, recetada por la Ley General de Sociedades. Y bueno, tengan en cuenta ahí que en cuanto a las atribuciones del órgano de administración, o sea, en función a la Ley General de Sociedades que receta esta teoría del órgano, las atribuciones del órgano de administración se rigen por las siguientes normas en este orden. Primero la ley, ¿sí? Primero la ley, después el contrato, después las leyes supletorias especiales y finalmente las decisiones del órgano de gobierno. Primero la ley, después el contrato, después las leyes supletorias y finalmente las decisiones del órgano de gobierno. Por eso siempre también nos dice, digamos, las decisiones, las resoluciones del órgano de gobierno deben ajustarse a derechos, deben ajustarse a la ley, porque si no tampoco digamos, un administrador tampoco estaría obligado, un administrador está obligado a ejecutar una resolución del órgano de gobierno en la medida de que esa resolución haya sido tomada conforme a la ley y al estatuto. Si no, no. Bueno, vamos a ver ahora algunos temas. Ah, perdón, acá me faltó esto, que ya se los mencioné, que los administradores y representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocio, que es lo que les expliqué recién. Sí, dice, los que faltaren a sus obligaciones, ¿y qué parámetros tomamos para imputar responsabilidad? ¿Sí? Básicamente, los parámetros que tomamos sería esto de la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocio. Dice, los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocio. Los que faltaren a sus obligaciones son responsables ilimitada y solidariamente
por los daños y perjuicios que resulten de su acción o omisión. Importante. No solamente puede haber responsabilidad por un acto, sino por un no acto, ¿sí? Por la omisión de un determinado acto que debía realizar el administrador y no lo hizo. O sea, la responsabilidad de la cual está hablando acá la ley es una responsabilidad civil, ¿no es cierto? Que marca una obligación de reparar el daño causado. No se está refiriendo a una responsabilidad penal o disciplinaria, que la puede haber, pero corre por otra vía legal, por otro marco legal, ¿sí? Y esta responsabilidad, y que genera, digamos, esta responsabilidad de reparar el daño, o sea, el daño o el perjuicio, no solamente lo puede causar el administrador por hacer, sino también por no hacer. ¿Estamos? O sea, el daño y el perjuicio el administrador lo puede causar por acción o por omisión. ¿Estamos? Entonces, debe actuar con la lealtad, con lealtad hacia la sociedad y con la diligencia de un buen hombre de negocios, ¿sí? Y los que falten a sus obligaciones responderán, como dice ahí, en forma ilimitada y solidaria por los daños y perjuicios que causen sus acciones o sus no acciones, es decir, sus acciones o sus omisiones. El nombramiento y la cesación de un administrador debe ser inscrito en los registros pertinentes, debe ser inscrito en el registro público. ¿Sí? Ahora bien, un acto realizado con un tercero por un administrador cuya designación no esté inscrita, siempre y cuando no sea notoriamente extraño al objeto social, obliga a la sociedad. ¿Sí? Obliga a la sociedad. Ahora, la no inscripción de la designación o la no inscripción de la cesación en el cargo no puede ser oponible al tercero por la sociedad. O sea, la sociedad no puede oponer a un tercero a eso. Fíjense, el artículo 60 dice, y vamos a refrescar algunos conocimientos que ya han visto, dice, toda designación o cesación de administradores debe ser inscrita en los registros correspondientes e incorporarla al registro, al respectivo legajo de la sociedad. Si se trata de una sociedad por acciones o se trata de un SRL, se aplica el artículo 11 y también hace falta la publicación por un día en el diario de publicaciones legales o boletín oficial. Por lo tanto, dice, también debe publicarse cuando se trata de sociedad de responsabilidad limitada o sociedad por acción. ¿Y qué dice con respecto a la falta de inscripción? Dice, la falta de inscripción hará aplicable el artículo 12, sin las excepciones que el mismo prevé. El 12 prevé una exención que es para las SRL. Esa exención no corre cuando se trata de este tema de la inscripción, de la designación o cesación de los administradores. Entonces dice, la falta de inscripción de esa designación o de la cesación en el cargo de ese administrador hace aplicable el artículo 12, sin excepciones. ¿Y qué decía el 12? ¿Se acuerdan? El 12 se refería a las modificaciones no inscritas, las modificaciones de contrato no inscritas. ¿Se acuerdan qué decía? ¿Obligan a los socios? Sí. ¿Pueden ser invocados por los terceros contra la sociedad? Sí. ¿Puede ser invocado por la sociedad frente a los terceros? No. Entonces, el artículo 12, que es aplicable acá, porque hablaba de las modificaciones no inscritas, entonces la falta de inscripción tendría, o se le aplicaría el régimen del 12 sin la excepción que marca el 12 para las sociedades por acciones y la SRL. O sea, ahí no hay ningún tipo de excepción. Esto es igual para todas las sociedades. No hay excepciones cuando estamos hablando de falta de inscripción, de designación o cesación de administradores. No hay excepciones para ninguna sociedad. Entonces, se aplicaría este régimen. Dice que todo lo que dice las modificaciones no inscritas obligan a los socios, sí. ¿Son inoponibles a los terceros? Sí. No obstante, los terceros sí pueden alegarlas contra los socios y contra la sociedad. ¿Estamos? Por eso que le digo que
Si no está inscripta la designación, ¿sí? O sea, supongamos, a ver, se lo designa el órgano de gobierno, designa al administrador, el administrador acepta el cargo, ¿sí? Todo queda registrado en los libros de la sociedad, en las actas, o sea, se hace el acta pertinente y queda registrado en los libros de la sociedad, pero no se inscribió en el registro público la designación. Y ese administrador actuó frente al tercero como administrador de la sociedad, porque así lo dice la decisión del órgano de gobierno que está plasmada en el acta y que está registrada en el libro pertinente, el libro de acta de la sociedad. ¿Sí? Entonces, siempre y cuando realice un acto que no sea notoriamente extraño al objeto social, la sociedad va a quedar obligada, por más que su designación no esté inscrita. ¿Mm? No esté inscrita. ¿Tá? Entonces, entonces, tengan en cuenta eso. Fíjense que allí, en el libro, les dice ahí, dice, tanto la doctrina como la jurisprudencia, y se concuerdan los siguientes puntos. Que la inscripción de la designación o cesación es declarativa y no constitutiva. No es lo que estoy diciendo. Los administradores obligan a la sociedad desde el momento de su designación y aceptación del cargo, que les acabo de explicar, aunque no se haya producido la inscripción. La designación y cesación de los administradores son válidos para la sociedad y los terceros pueden alegar contra la sociedad y los socios la existencia de tal designación o cesación. Vale. Lo que sí, la sociedad, digamos, la falta de inscripción, eso sí no podría ser oponible, como dice aquí el 12, ¿sí? Que son inoponibles a terceros. Pero los terceros sí pueden alegarla contra la sociedad y contra los socios. ¿Qué es lo que acabamos de explicar? Repito, el artículo 12 adaptado, adornado, para aplicarlo a la falta de inscripción de la designación y cesación de los administradores prevista en el 60, que dice que se aplica el régimen del 12 sin las excepciones. O sea, que ahí es aplicable para toda la sociedad. No hay excepción ni para la sociedad por acciones ni para el SRE. Bueno, con lo cual, con esto de leerle algunos párrafos del libro, ¿qué les estoy queriendo inducir con esto? Que hay que estudiar la materia de dónde. ¿De dónde? De la legislación y de los libros. De los libros no muerden. ¿Sí? A veces pueden golpear, pero no el libro, sino es quien tira el libro, el que golpea. No es lo mismo. Bueno, eh, y por favor, tema de googlear. Ahora inteligencia artificial, digo, no es más fácil agarrar el libro que ponerse a buscar todo eso por internet. En serio. Es mucho más simple. Los libros, ¿no? Porque tienen el libro de Furkay y el libro de Profe Fujimi que sirve como actualización de Furkay. Bueno, estamos en el 60, me queda algo más por decirles acá. No, no. Lo que vamos a ver ahora, y con esto voy a terminar, iba a dar intervención judicial, pero no voy a llegar a dar la intervención judicial. No voy a llegar a dar la intervención judicial. Bueno, vamos a ver algunas cuestiones. Vimos inscripción. Después tienen ahí un tema en el libro que dice prohibiciones, restricciones y responsabilidad de los administradores. Y fíjense, con respecto a esos temas, prohibiciones, restricciones y responsabilidad de los administradores, por aplicación analógica, hacemos extensible las disposiciones de la sociedad anónima, o sea, las disposiciones de la ley relativa a sociedad anónima con respecto a estos temas, las hacemos extensibles a todos los administradores de cualquier sociedad. De cualquier sociedad. O sea, por más que sean normas de la SA, ¿sí? Las vamos a adaptar y se las vamos a aplicar a los administradores de cualquier sociedad. ¿Está claro? Entonces, una de esas normas sería la del artículo 264, es decir, quienes no pueden ser directores. Dice ahí, bueno, vamos a aplicarlo a todas las sociedades, quienes no pueden ser administradores. Y a su vez, también se genera la posibilidad de removerlos.
Artículo 264. Dice, no pueden ser directores, ¿no? Bueno, directores para el SA. Hablemos en general, porque decimos que es aplicable también es aplicable para cualquier sociedad. Entonces, no pueden ser administradores en general de cualquier sociedad. Dice, quienes no pueden ejercer el comercio. Y acá voy a hacer una aclaración. El punto 2 tiene calificaciones de conducta que corresponden a otra legislación concursal. ¿Sí? Conforme a la actual legislación concursal, la 24.522, deberíamos decir ahí los fallidos conforme a las normas del 235 a 238 de la nueva, de la ley general, de la ley de concurso y quiebra, ¿sí? Eh, que plantea allí una inhibición, digamos, que dura un año, salvo que haya una causal penal que la pueda extender, que no solamente para el fallido, sino que también puede ser para quienes quien integró el órgano de administración. Entonces, no es así, no es como dice ahí. Dice, acá dicen los fallidos porque quiero culpables, fraudulentas. Lo que tiene que tener en cuenta ahí es que son los fallidos conforme a las normas del 200, digo 35, pero en realidad comienza en el 234. Las normas del 234 se conforman las normas del 234 al 238. En el libro dice 235, pero en realidad el tema comienza en el 234. 234. Si no me falla la memoria, comienza así. Bueno, los condenados con accesorio e inhabilitación para ejercer cargos públicos, condenados por hurto, robo, defraudación, cohecho, emisión de cheques sin fondo, delito contra la fe pública, condenados por delitos cometidos en la constitución, funcionamiento, liquidación de sociedades, dice en todos los casos, dice hasta 10 años de cumplida la condena. Y finalmente, los funcionarios de la administración pública cuyo desempeño se relacione con el objeto de la sociedad de la cual se quiere ser administrador, y esto va a durar 2 años, es decir, hasta 2 años después de haber dejado esa función pública. Todos estos no pueden ser administradores en general de ninguna sociedad. ¿Y qué pasa si aún existiendo alguna de estas causales que le impiden el ejercicio del cargo, los mismos son designados como administradores? Y tranquilamente hay una causa legal clara para removerlos. Entonces ahí aplican el artículo 265, donde dice el directorio, olvídense el directorio, digan el órgano de administración, porque lo vamos a aplicar para cualquier tipo de sociedad. El órgano de administración o en su defecto, el órgano de fiscalización, ahí dicen síndico, puede ser por propia iniciativa o a pedido de cualquier accionista, tiene que convocar a una asamblea, que después van a ver que es una asamblea ordinaria, para la remoción de ese administrador que está incurso en alguna de estas causales o prohibiciones que le impiden ser administrador. Bueno, otras disposiciones aplicables también a todos los administradores de todas las sociedades, que repito, son normas de la SA, pero por vía analógica las aplicamos, las hacemos extensibles a los administradores de todas las sociedades, obviamente ayudándolas, adaptándolas en forma genérica. Una es esta, la del artículo 271. Ese artículo 271 básicamente nos dice, mira, el administrador puede celebrar contrato con la sociedad, o sea, el administrador de una sociedad puede celebrar contrato con esa misma sociedad en la medida en que sean relativas a las actividades específicas de esa sociedad, que hagan el objeto de esa sociedad y siempre y cuando se realicen en condiciones de mercado. ¿Sí? Ahora, si no reúnen estos requisitos, no se podría celebrar ese contrato, salvo lo que dice el segundo párrafo, que haya una aprobación previa del directorio o conformidad, digamos, del órgano de administración o conformidad de la sindicatura cuando no hubiese quórum, de lo cual hay que dar cuenta a la asamblea. La asamblea puede aprobar o puede desaprobar. O sea, si la asamblea aprueba, bárbaro, pero si la asamblea desaprueba, bueno, esos directores que aprobaron o la sindicatura que era conformidad van a tener responsabilidad. Y cualquier contrato que se celebre en una clara violación al párrafo segundo, o sea, que no sea de los permitidos y que no se realicen
como no son permitidas, o sea, como no se cerran en las condiciones de mercado, o bien no tienen relación con el objeto de la sociedad, si no se realiza con la autorización del órgano de administración o la sindicatura, en el caso de no haber quórum, son nulos. ¿Sí? Esto sin perjuicio de las responsabilidades. Entonces, este artículo 271, decimos, lo adaptamos a los administradores en general. Entonces decimos, el administrador puede celebrar con la sociedad contratos que sean de la actividad en que ésta opere y siempre que se concierten en condiciones de mercado. ¿Sí? Los contratos que no reúnen esos requisitos solo se pueden celebrar previa aprobación del órgano de administración. Lo aplicamos en general a todas las sociedades, o bien conformidad del órgano de fiscalización si no existiese quórum. Y de esa operación hay que dar cuenta de la asamblea. Ahí, si la asamblea desaprueba, los directores, dice, los administradores de la sindicatura en su caso serán responsables solidariamente por los daños y perjuicios irrogados causados a la sociedad. Y finalmente, los contratos que se celebren en violación de lo dispuesto en el párrafo 2, que es lo que le acabo de explicar recién. Y esto me lo voy a decir, porque podría ser que se hayan realizado en violación del párrafo segundo, pero si la asamblea lo ratifica, estaría bien. ¿Sí? Ahora, si no lo ratifica, ahí es cuando decimos son nulos, sin perjuicio de las responsabilidades a quien le corresponde. ¿Tá? Entonces, los contratos celebrados en violación a lo dispuesto en párrafo segundo y que no fueren ratificados por la Asamblea, abolitivo, ¿sí? Son nulos sin perjuicio de la responsabilidad prevista en párrafo tercero. Interés contrario. ¿Qué pasaría cuando un administrador tuviese un interés contrario al de la sociedad? Está claro que no debe intervenir en la deliberación, no votar, no intervenir en la deliberación. Pero en realidad nos estaríamos refiriendo a la reunión del directorio. No estamos hablando del órgano de gobierno, estamos hablando del órgano de administración. Es decir, supongamos ese director en un determinado tema tiene un interés contrario con el de la sociedad. ¿Sí? Supongo que la sociedad quiere, no sé, alquilar un inmueble y ese inmueble es de propiedad de ese administrador. ¿Verdad? Claramente hay un interés contrario al de la sociedad. ¿Qué tiene que hacer ese administrador? Hacerlo saber, obviamente, al director, y bueno, en ese caso lo van a saber, está claro que vas a saltar de los papeles, de la titularidad, está claro. Pero digamos, si no fuese así, tiene que hacerlo saber al directorio, ¿sí? Y abstenerse de intervenir. Directamente se abstiene de intervenir en la deliberación. Y obviamente que si no actúa de esta forma, tendrá la responsabilidad del 59 ilimitada y solidaria por los daños y perjuicios causados. ¿Sí? Por eso, artículo 272 dice, cuando el administrador tuviere un interés contrario al de la sociedad, deberá hacerlo saber al directorio y a los síndicos. Me faltan los síndicos en su caso, en el caso de que hayan síndicos, porque puede que no hayan síndicos. Y abstenerse de intervenir en la deliberación bajo pena, si no lo hace, de incurrir en la responsabilidad del artículo 59, ilimitada y solidaria por los daños y perjuicios causados. Acto de competencia. El director podría realizar por sí o por terceros actos de competencia con la sociedad, no salvo que esté autorizado por el órgano de gobierno. ¿Sí? Y si no actúa de esa forma, responsabilidad del 59. Entonces, artículo 273. Vuelvo a decir, son normas de la SA, pero que por aplicación analógica las hacemos extensibles a los administradores de cualquier tipo societario. ¿Sí? Entonces, el administrador no puede participar por cuenta propia o de terceros en actividades en competencia con la sociedad, salvo autorización expresa del órgano de gobierno. La asamblea es específico para la sociedad anónima. El órgano de gobierno bajo pena de incurrir en la responsabilidad del 50 del 50. Bueno, vamos a ver ahora el tema de la responsabilidad de los
administradores, donde vamos a aplicar las normas del artículo 274 274 al artículo 279, pero teniendo en cuenta de que se aplica el artículo 59. Entonces, artículo 274. Vuelvo a decir, lo tenemos que adaptar a los administradores de cualquier sociedad. Según el 274, los administradores, repito, cualquier sociedad, responden en forma ilimitada y solidaria hacia todo, sociedad, socios y terceros, por el mal desempeño de su cargo. ¿Cómo evaluamos el mal desempeño del cargo? Lo que les decía al principio. Se desempeñó mal en el cargo porque no logró la utilidad que se tenía prevista, porque no se cumplió con el objetivo de lograr, no sé, 2.000 millones de pesos de utilidad al año. Por eso vamos a decir que un mal desempeño. ¿Cuál es el criterio que tenemos que utilizar para determinar si hubo mal desempeño? El del 59. Actuar con lealtad y con la diligencia en buen hombre de negocio. Hay que ver si ese administrador hizo todo lo que estaba a su alcance dentro de la ley, ¿sí? Para poder lograr ese objetivo. ¿Estamos? Obviamente que también va a tener responsabilidad por violar la ley, el estatuto, las decisiones asamblearias. Entonces, los administradores responderán en forma ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, hacia los accionistas y los terceros, ¿sí? Por el mal desempeño de su cargo según el criterio del 59. Que nos decía, tiene que actuar con lealtad y con diligencia de un buen hombre de negocios. ¿Sí? Entonces, si no fue leal a la sociedad y, por ejemplo, actuó en competencia con la sociedad sin la autorización de la Asamblea, claramente incurre en responsabilidad ilimitada y solidaria. Si tenía un interés contrario y aún así no lo dio a conocer y tuvo intervención en la deliberación y hasta inclusive votó e influyó, y vamos a hacerlo más grave, e influyó en que la decisión sea positiva a su favor y en contra de los intereses de la sociedad, y está claro que va a tener responsabilidad ilimitada y solidaria por los daños ocasionados, porque se está violando ese parámetro de lealtad. De la misma manera, cuando no actúa con la diligencia de un buen hombre de negocio. Ojo, la obligación de los administradores no es una obligación de resultados, ¿sí? Es una obligación de medios, no es una obligación de resultados. Es decir, no vamos a decir, usted responde ilimitada y solidariamente porque no se logró la utilidad. Eso pasa por otro lado. Eso pasa por un control de mérito de la gestión. Después diremos si la gestión fue buena o mala, y en todo caso lo reelegiremos, o no lo volvemos a elegir, o de última lo removemos. ¿Ya ven? ¿Está? Bueno. Entonces, responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros por el mal desempeño de su cargo, según el criterio 59. Sí, deben actuar con lealtad y diligencia en buen negocio. Y obviamente que van a responder por violación de la ley, del estatuto, del reglamento o por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de sus facultades o culpa grave. Sin perjuicio de lo que acabamos de decir, la imputación de responsabilidad se hará atendiendo a la actuación individual. ¿En qué caso? Dice ahí, cuando se hubieran asignado funciones en forma personal de acuerdo con lo establecido en el estatuto, el reglamento o decisión asamblearia. La decisión de la asamblea y la designación de las personas que van a desempeñar las funciones deben ser inscritas en el registro público como un requisito para la aplicación de lo dispuesto en este párrafo, es decir, para que la imputación de responsabilidad se haga atendiendo a la actuación individual, ¿no es cierto? Y no haya una responsabilidad solidaria para todos. Es decir, hace falta que se cumplan esos requisitos para que se pueda aplicar lo dispuesto aquí, es decir, para que se pueda imputar responsabilidad atendiendo a la actuación individual.
Bueno, cuando yo les mencioné hace un rato el tema de, digo, si el órgano de administración actúa como un órgano colegiado, ¿sí? La decisión, la resolución que tome ese órgano, ese órgano de administración, siempre y cuando sea una decisión legalmente tomada dentro del marco legal y dentro del marco estatutario, obliga a todos los socios. Entonces, habrá una responsabilidad solidaria. No a todos los socios, perdón, todos los administradores, perdón, todos los administradores. Ahora, ¿pueden quedar exentos de responsabilidad en algún caso? Sí, la situación está planteada en este mismo artículo 274, cuando dice que queda exento de responsabilidad, vamos a decir, el administrador que participó en la deliberación o en la resolución, o bien que la conoció, puede ser que haya estado ausente, puede ser que haya estado ausente, puede ser que haya estado presente y haya votado a favor o en contra. ¿Mm? Bueno, en este caso, para quedar exento, está claro que tiene que haber votado en contra, porque tiene que manifestar claramente su protesta en forma escrita. Entonces, sin lugar a duda que no se puede eximir de responsabilidad cuando votó a favor, eso está claro, tiene que haber votado en contra. Entonces, queda exento de responsabilidad. Cuando digo votar, ojo, no me estoy refiriendo a votar en el órgano de gobierno, cuidado con esto. Me estoy refiriendo a votar dentro del órgano de administración, por ejemplo, un directorio formado que sea por 8 miembros, en donde, por ejemplo, en donde, por ejemplo, está establecido un régimen de quórum y en donde, digamos, la decisión se toma por un régimen de mayoría. Estoy refiriendo a eso, a, digamos, cuando digo votar, acá me estoy refiriendo al administrador dentro del órgano de administración, no en el órgano de gobierno, porque, ojo, ese administrador podría ser tercero, con lo cual no va a tener nunca voto en una asamblea. Podría asistir, pero no va a tener voto, eso está claro. Entonces, queda exento de responsabilidad el administrador que participó en la deliberación del órgano de administración, ¿sí? O resolución, o que la conoció si deja constancia escrita de su protesta y diera noticia al síndico, o sea, en su caso, si hay síndico, antes de que su responsabilidad sea denunciada al directorio, a la sindicatura, a la asamblea, a la autoridad competente o antes de que se le ejerza una acción de responsabilidad. Y la extinción de responsabilidad, que solamente es con respecto a la sociedad, la responsabilidad frente a la sociedad se extingue cuando el órgano de gobierno le aprueba la gestión. Ustedes dirán, ¿le aprobaron los estados contables? ¿Eso es aprobación de la gestión? No, no es aprobación de la gestión. Eso no es aprobación de la gestión. La aprobación de la gestión es una aprobación expresa de la gestión, donde se aprueba la gestión del administrador. La simple aprobación de los estados contables no implica aprobación de la gestión. ¿Mm? Hay otro artículo, si hago tiempo ahora se los muestro al artículo. Entonces, esa sería una vía para que se extinga la responsabilidad del administrador frente a la sociedad, ¿no? Frente a la sociedad. Cuando el órgano de gobierno le aprueba la gestión o cuando el órgano de gobierno, digamos, resuelve eh, renunciar a una acción de responsabilidad en contra del administrador o cuando hubo una transacción aprobada, se llegó a un acuerdo aprobado por el órgano de gobierno. Esto siempre y cuando la responsabilidad no sea por violación de la ley o el estatuto, y siempre y cuando no haya oposición del 5% del capital social. ¿Sí? Entonces, esto es lo que está previsto en el 275, donde dice la responsabilidad de los directores, vamos a decir, la responsabilidad de los administradores en general respecto a la sociedad se extingue por aprobación de su gestión o por renuncia expresa a iniciar una acción de responsabilidad o transacción, todos ellos o todas ellas resueltas por la Asamblea, siempre y cuando esa responsabilidad no sea por violación de la ley, estatuto, reglamento, o bien si no medio oposición
del 5% de capital social por lo menos. A su vez, la extinción es ineficaz en el caso de una liquidación coactiva o una liquidación concursa. Ahí sería ineficaz la extinción. Bueno, y después nos quedaría por ver el tema de las acciones de responsabilidad. Las acciones de responsabilidad contra el director pueden ser entabladas por la misma sociedad, o sea, puede ser la sociedad contra el director, con lo cual la decisión de iniciar esa acción de responsabilidad la tiene que tomar el órgano de gobierno de esa sociedad, pero también le pueden iniciar acción de responsabilidad los socios individualmente, como así también los terceros. Y esto es lo que tenemos en el artículo 276. Dice, la acción social de responsabilidad, o sea, es la sociedad como persona jurídica la que le va a iniciar la acción de responsabilidad al director y por lo tanto eso lo tiene que resolver la asamblea, el órgano de gobierno. Dice, la acción social de responsabilidad contra los administradores corresponde a la sociedad, previa resolución de la asamblea de accionistas, o sea, previa resolución del órgano de gobierno, llevándolo a toda la sociedad en general. Puede ser adoptada, aunque no conste el orden del día. El orden del día son los temas que va a tratar esa asamblea. La regla general es que si se trata un tema y se resuelve sobre un tema que no está previsto en el orden del día, esa resolución no es válida. Pero acá dice, puede ser adoptada aunque no conste en el orden del día, si es consecuencia directa de la resolución de asunto incluido en este, y esa resolución, mediante la cual se aprueba iniciarle, esa resolución mediante la cual se aprueba iniciarle una acción de responsabilidad, la sociedad contra el socio, iniciar una acción de responsabilidad, producirá también la remoción del administrador afectado. Esta acción también podrá ser ejercida por los accionistas y por los socios que hubieran efectuado la oposición del 2,75, es decir, la oposición del 5%. Finalmente no, me faltan un par de cosas. El artículo 277 dice, si la acción prevista en el primer párrafo del 276, que es una acción social, resuelta por el órgano de gobierno de la sociedad y que lo tiene que hacer, lo tiene que iniciar la sociedad, obviamente, a través de su representante legal, dice, si esa acción no fuera iniciada, es una acción social de responsabilidad, no fuera iniciada dentro del plazo de 3 meses, contado desde la fecha del acuerdo, o sea, de la resolución que tomó la asamblea o el órgano de gobierno, cualquier accionista podría promoverla sin perjuicio de la responsabilidad que resulte del incumplimiento de la medida ordenada. Entonces, cualquiera, si pasa ese plazo, o sea, se resolvió iniciar una acción de responsabilidad, ¿sí? Pasaron 3 meses desde esa resolución y no pasó nada, y hay inacción por parte de la sociedad, entonces la puede tomar a su cargo o la puede llevar a cabo, la puede promover cualquier accionista, pero obviamente va a haber responsabilidad para quienes tenían que hacerlo y no lo hicieron. Bueno, en el caso de las quiebras, ¿quiénes tienen que promover esa acción? El síndico. El síndico de la quiebra. Artículo 278. Más las acciones de responsabilidad que están reguladas en la misma ley de concursos de quiebra. Dice el artículo 278, en caso de quiebra de la sociedad, la acción de responsabilidad puede ser ejercida por el representante del concurso. En realidad, no vamos a entrar, no vamos a entrar a hablar de materia concursal, pero a usted todavía le falta un poquito para llegar a eso. Cuando habla de representante de concurso, en realidad se está refiriendo al síndico. El síndico en la quiebra tiene la administración del patrimonio fallido y es quien tiene que llevar a cabo todas las acciones de responsabilidad previstas en la ley de concursos y quiebra, pero también las que están previstas en la ley de sociedades. Y ahí dice, y en su defecto, o sea, si no lo hace, como dice la ley de representante del concurso, sería el síndico, ¿sí? Se ejercerá por los acreedores individualmente. Los acreedores individualmente. Estamos hablando de una quiebra. En la quiebra, el interés, ¿cuál es?
el de los acreedores por cobrar, con el producido de los bienes del fallido. Entonces, por eso dice, si no lo hace, deudor dice, si no lo hace representante del concurso, que yo les digo, es el síndico, en su defecto se ejercerá por los acreedores individualmente. Sí lo hacen. Yo la verdad que nunca he visto un caso, por lo menos en lo que es con quiebra, no he visto un caso. Siempre lo hacemos los síndicos, ¿verdad? Fundamentalmente la ley de concurso y quiebra, pero también metemos la de, la ley de sociedades también. Bueno, y finalmente, con esto sí termino, la acción individual de responsabilidad, porque hasta acá estamos hablando de una acción social del 276-77, de la acción en el caso de la quiebra, que la tiene que promover el representante del concurso, si el síndico, o en su defecto los acreedores individualmente, y finalmente el 279 tiene la acción individual. Es decir, cualquier accionista o tercero puede iniciar en forma individual contra el administrador una acción de responsabilidad porque entiende que con una acción o con una omisión de ese administrador, el administrador le causó daño a ese socio o ese acreedor. ¿Ven? Por eso dice los accionistas y los terceros, artículo 279, los accionistas y los terceros conservan siempre sus acciones individuales contra los directores, pónganle contra los administradores en general. Bueno, ¿qué ha quedado por dar de este capítulo? Ha quedado por dar intervención judicial y la función de fiscalización. Eh, a ver, me dan 2 minutos. Yo le voy a decir al profe Fujimi que lo voy a dar, pero de cualquier manera, cuando hablamos de la función de fiscalización, si usted puede tener una fiscalización interna dentro de la sociedad, una fiscalización externa. ¿Sí? La fiscalización externa o estatal. La fiscalización externa o estatal en realidad está prevista para las sociedades por acciones, que puede ser de dos tipos, puede ser, digamos, de carácter formal, que es llevada a cabo por organismos provinciales, concretamente en nuestra provincia, la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, y ese contralor puede ser de dos tipos, puede ser permanente o puede ser fiscalización permanente limitada, ¿sí? También también dependiendo de la actividad que lleve a cabo la sociedad, puede también haber, la sociedad por acciones, puede haber una fiscalización de tipo operativa. Por ejemplo, sociedades que llevan a cabo actividades seguros. ¿Quién la ejerce a esa fiscalización operativa estatal? Y la ejerce la Superintendencia de Seguros de la Nación. O una sociedad que cotiza en bolsa. ¿Quién ejerce esa fiscalización operativa? La Comisión Nacional de Valores, ¿sí? Pero aquí más que nada, en esta parte, más que nada, se van a centrar en la función de fiscalización interna. De la función de fiscalización interna. Bueno, eso se lo digo que lo van a ver mañana, o sea, quedó de administración, díganle el profe por las dudas, yo me olvidé de decir, aunque lo voy a ver mañana antes de venir a clase, pero le quedaría lo que es intervención judicial, la función de fiscalización, que es cortita, y después así arranca él con el tema de información societaria. Bueno, y quedo para consulta, ¿no es cierto? Quien quiera realizar alguna consulta, quienes estén aquí, quienes estén en videoconferencia, alguna consulta quienes están en videoconferencia, quienes están presentes, ¿tienen clase de qué ahora? ¿De qué? Ah, no tienen clase.